buenas tardes y bienvenido al canal. Bien hallados de nuevo. Ya sabéis que ayer por fin terminé la serie que comencé hace ya unos cuantos siglos sobre suspensiones de vehículos automóviles. Ya tenéis los 7 capítulos disponibles en Twitch. También los vais a tener pronto ya el 7º capítulo disponible en el canal de YouTube. Y bueno, como he dejado ahí en el chat, podéis buscarme en Twitter. En Instagram lo tengo un poco abandonado, de vez en cuando pongo alguna foto de algún plato. Casi más hablo por privado que con dudas y preguntas que me hacen por privado que otra cosa. En Twitter, si estoy algo más activo, también contesto a los mensajes directos, siempre que no sean pues eso, siempre que no huelan a estafa o que sean insultantes, ¿no? Y por último, bueno, pues ya digo, en YouTube me podéis buscar también como Hero Eating, que es más fácil, por si no acordáis del nombre del canal, que es Curiosidades de Ingeniería con Hero. Así que bueno, esta tarde de domingo me la quería pasar de relax un poco. Por cierto, buenas, Guille Willy. Y gracias también a un nuevo suscriptor que lo tenía por aquí apuntado, que os lo diré ahora mismo. Climatoxic. Bueno, pues Climatoxic, bienvenido o bienvenida al canal. No sé si es chico o chica o chique, no sabemos. hoy día no se tienen certezas, ¿no? Bueno, bienvenido al canal. Espero que lo disfruten. Muchísimas gracias por el seguimiento. Y en definitiva, pues eso, como os digo, quería tener una tarde más tranquila. Ayer sí quería resolver el tema de las suspensiones, ya terminar, como sabéis, los que estuvisteis ayer, ya terminé con las suspensiones independientes y ya tendríamos todo completo, todo el capítulo completo de los esquemas de suspensión y de los elementos principales de suspensión. Y bueno, esta tarde hoy han sucedido cositas también. Ayer también sucedieron cositas. Por ejemplo, estuvimos en el canal de Charlie en Twitch narrando Charlie estuvo narrando, yo estuve comentando la victoria de Alex Palou en el Gran Premio de Indianápolis, que ya sabéis que es desde hace ya unos años es la antesala de la Indy 500. Y para los... Como suelo leer o se suele decir, ¿no? Para los más cafeteros, ya sabéis que el martes comienzan ya los entrenamientos para la Indy 500. Preguntaban que por qué la carrera era en sábado. Pues precisamente por eso, para dejarles los equipos tiempo para poder modificar los coches, porque de un rutero a un super speedway, en este caso, hay que cambiar muchas cosas en el coche y se necesita tiempo para poder luego hacer bien los reglajes. Demás, ya sabéis que hay toda una semana de entrenamiento porque hay que ir poniendo a punto el coche. Son vehículos que van a mantener velocidades medias de velocidad por encima de los 340 km por hora y hay que tenerlo todo muy bien, muy atado y bien atado para poder hacer una buena carrera el domingo y sobre todo para tener los menores problemas posibles dentro de lo problemática que puede ser la carrera, ¿no? Ya sabéis que Indy 500 es una carrera que se suele decir que elige al ganador, como en Le Mans. Las 500 millas de Indianápolis es una carrera muy compleja. A nivel estratégico es muy complicada. Ya de por sí una carrera en óvalo es bastante complicada a nivel estratégico. En un super speedway como el de Indianápolis todavía más. Y en definitiva, bueno, ya vimos ayer eso. Hoy ya sabéis que Marc Márquez ha conseguido una segunda posición en el circuito Bugatti de Le Mans. Primero ha sido Jorge Martín, tercero Pecco Bagnaia. Y bueno, ha sido una carrera en MotoGP. Esto que no me oiga Charlie, que no se piense que me he pasado a las motos, a los coches cojos, ¿no? Como decía. Ha sido una carrera bastante interesante, o al menos así lo veo yo. No sé lo que opinaréis vosotros, pero a mi modo de ver creo que ha sido una carrera bastante interesante, con detalles interesantes también. Pero bueno, vamos a pasar ya a lo que es lo que quería explicaros. Este es perdón.
Este es mi cuenta de Twitch, de Twitter, básicamente. Por si queréis, alguno todavía no me seguís, si queréis buscarme. Ya digo, aquí estoy bastante más activo que en otras redes sociales. Quería empezar por aquí. No tiene nada que ver con la técnica, bueno, tiene que ver con técnica de ingeniería, pero no con la técnica automovilística, claro. Como veis, se han acometido, mejor dicho, cambios. Estas noticias tienen ya algunos días, ¿no? de historia. No es que hayan salido hoy, pero quería comentarlas, que no pude comentarlas en su momento. Veis que en Piratella, en Aqua Minerali y en Gersini va a haber cambios significativos en cuanto a las escapatorias. Esto para mí es interesante por un motivo, y es que va a hacer, o mejor dicho, va a penalizar los errores, ¿no?, del piloto. Quiero decir, si esto se mantiene tal y como parece ser que sí, que lo van a hacer así, van a quitar esa parte de asfalto, que los pilotos, hombre, cometes un error, te sales por el asfalto y puedes recuperar siempre algo, ¿no? O puedes intentar recuperar algo. En este caso concreto, si la grava está más cerca y hay menos asfalto y menos piano, pues tienes más problemas. Ya sabéis que los giros de Piratella, sobre todo Aqua Minerali es la que baja hacia, ya sabéis que antiguamente había una chicane ahí, luego se sustituyó por esta variante, y vienes desde la Piratella, bajas hacia Aqua Minerali y luego subes a la variante alta, ¿no? Bueno, pues perdón, las escapatorias, como veis, van a tener bastante más grava. Y, hombre, interesante, ya digo, desde el punto de vista de penalizar los errores del piloto. Es decir, el piloto sí, habrá pilotos que sigan ciñéndose más, ajustándose más a la curva, y otros que, ay amigo, está muy cerca, ¿no?, la grava. Entonces, estas cosas siempre son interesantes. Yo creo que el camino es el que debería de seguir la Fórmula 1. Yo sé que ha habido siempre la diatriba, ¿no?, de que MotoGP y Fórmula 1 necesitan medidas de seguridad diferentes. Es cierto que para los coches es mejor no en todos los casos, pero sí en una parte significativa de los casos de salidas de pista, una escapatoria de grava frena más al coche. Claro, las motos se quejan porque puede lesionar, es más fácil que un piloto se lesione en una escapatoria de grava. Entonces hay que buscar una solución intermedia. Incluso muchos circuitos, oiga, pues si tienes que dejar que las motos no corran, que MotoGP no vaya, pues hace Fórmula 1, y al revés, ¿no? Si no quieres que vaya Fórmula 1, MotoGP, te quitas de dolores de cabeza, creo. Pero bueno, eso ya me imagino que cada cual es cada quien, y cada quien hace lo que quiere con su circuito. La siguiente imagen que os quería mostrar de Fórmula Data Analysis, un pequeño análisis de telemetría que no está extraída de los equipos. Todo esto ya sabéis que es telemetría que la propia FOM dispone mediante medidas GPS, etcétera, y que te da. Pero bueno, seguramente es bastante precisa con respecto a lo que ocurre de verdad. De ahí se pueden sacar muchas conclusiones, como hace este muchacho, Fórmula Data Analysis. Os recomiendo, a los que os gustan mucho los datos, os recomiendo seguir la cuenta para estar atentos a todos los datos que dejan los grandes premios, ¿no? Y que suelen ser bastante interesantes. Como veis, las formas de frenar de Leclerc y de Verstappen son muy diferentes. Verstappen en esto se parece bastante a Fernando, en el sentido de que mata mucho el coche al inicio de la curva y luego después sale con muchísima aceleración. Esto es una conducción de karting, básicamente, y esto hace que te puedas defender muy bien de un ataque en la recta siguiente, sobre todo cuando sales de una curva de media velocidad o lenta. Y en eso Verstappen es verdad que lo hace muy diferente a Leclerc. Son dos maneras de trazar muy distintas en este sentido. Leclerc apura mucho la frenada, gana mucho espacio en esa frenada, pero luego, claro, Leclerc luego sale mucho más parado.
Verstappen mata el coche antes, o digamos que Verstappen retrasa el inicio, perdón, adelanta el inicio de la curva, pero luego sale con más brío, con más aceleración. Dos maneras, ya digo, de pilotar diferentes. Dos coches diferentes también, que eso también influye al final. Y bueno, ahí veis las diferencias en la clasificación, que la realidad es que hay una décima escasita. O sea, al final veis que la ganancia de Verstappen, como dice él, es en todas las rectas. Y la velocidad punta es prácticamente la misma. La manera de llegar a esa velocidad punta es algo distinta. Verstappen llega antes a esa velocidad punta de lo que llega Leclerc. Luego Leclerc apura más la frenada, en fin. Ya digo que son dos maneras diferentes de pilotar, dos maneras diferentes de ver, de llegar a unos tiempos muy parecidos aquí en Miami concretamente. Es verdad que Verstappen todo el fin de semana estuvo incómodo y no se vio a ningún piloto, realmente no se vio a ningún piloto que encontrara la vuelta perfecta. De hecho, generalmente en los grandes premios es imposible encontrar una vuelta perfecta, pero es que en Miami el fin de semana pasado es que fue muy lejos de encontrar una vuelta perfecta, porque es que no sabías lo que te ibas a encontrar en la siguiente curva. Entonces, bueno, en definitiva lo que quería era que vierais dos estilos diferentes de pilotaje con un resultado muy muy parecido. La diferencia la marca al final un poco también el milímetro que te has dejado aquí, o los milímetros que te has dejado en el vértice, o si has patinado un poquito a la salida de la curva, el otro no, en fin. Detalles muy pequeños, pero que van robándote centésimas y milésimas que luego después aparecen en el crono y tienes que pulir, claro. ¿Qué más con respecto a Miami? Pues mira, os puedo decir también, esta de Fórmula Data Analysis también, con los cambios de McLaren, ya veis, tenéis la imagen de la izquierda China, la imagen de la derecha Miami. Como veis, ahora que todo el mundo se va a apuntar a la moda de Red Bull, del underbite, del pontón tipo boca de tiburón, McLaren lo ha hecho de una manera, digamos, sui generis, ¿no? Porque McLaren lo que ha hecho ha sido una entrada de pontón muy parecida y semejante a las que se están usando actualmente, pero lo que ha colocado ha sido alargar la parte superior, el carenado superior del pontón lo ha alargado por encima, como poniéndole una tapa. Claro, cuando tú tienes una entrada semejante en la cual no recoges el aire, o el aire no viene de arriba hacia abajo, sino que viene de abajo hacia arriba, el ala delantera tiene que cambiar indefectiblemente, y la orientación de los brazos de suspensión, ese ángulo de ataque del brazo de suspensión, también hay que cambiarlo, porque ahora lo que tienes que hacer es que el aire ascienda y luego vuelva a bajar. El aire ascienda hacia el pontón. Antes lo que hacía era hacer que el aire llegara desde arriba y bajara, y ahora lo que hace es que el aire vaya desde abajo y suba. Es diferente, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para mí la ventaja principal del sistema de en vez de usar esa cucharita, ¿no?, que llevaban antes en los pontones, a usar ahora ese morro tipo, esa entrada del pontón, del sidepod, tipo boca de tiburón, te permite tener mucho más caudal potencial por debajo del mismo pontón en el undercut. En definitiva, te permite tener, repito, más potencial aerodinámico, y te permite, en cuanto a la reducción de resistencia aerodinámica local o demás, eso ya depende muy mucho del diseño de tu coche. Depende muy mucho de cómo trata los flujos en la parte delantera y depende de muchas historias. Pero sí, es probable que se reduzca el drag local por una razón muy sencilla, porque estamos reduciendo la superficie frontal. Entonces algo de reducción del drag local deberías de conseguir si reduces esa superficie frontal. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que la alimentación del sidepod, para poder refrigerar básicamente, tienes que trabajarla muy bien, por un detalle, porque si el aire viene de arriba y baja hacia el pontón, es más fácil tratarlo un flujo downwash que un flujo upwash, como llaman los ingleses. El downwash es un flujo que va hacia abajo. Para que os hagáis una idea, el flujo downwash es el flujo que generan las alas de un avión, por ejemplo. El flujo upwash es el flujo que genera el alerón de un Fórmula 1.
Por eso ese efecto champiñón cuando pasan por agua, ¿no? Que se ve cómo se levanta el agua hacia arriba, pues es precisamente por culpa de eso. Ojo, o las chispas que vemos que salen del difusor, demás, es un flujo upwash. ¿Por qué? Porque está empujando el aire hacia arriba, lo está mandando hacia arriba y hacia los lados. Entonces aquí con el flujo downwash es más fácil mantenerlo más pegado a lo que es el interno de mi chasis, o sea, más pegado hacia la zona del pontón. Es más fácil alimentar el sidepod, la entrada del sidepod, con un flujo que venga de arriba abajo que con un flujo que va de abajo arriba, porque cuando nosotros energizamos el flujo y lo llevamos hacia arriba tiende a expandirse, y al expandirse busca siempre el lateral hacia arriba, hacia los lados. Entonces, si observáis, bueno, ahora después os enseñaré imágenes, veréis que también, aparte de colocar el pontón, retrasar un poco la entrada del pontón y colocar ese aditamento, o hacer un estilo de diseño boca de tiburón, etcétera, hay que hacer más actuaciones en la zona para asegurarte de que vas a tener la refrigeración suficiente y que no vas a adolecer de falta de refrigeración, que sería un problema, de hecho. Como veis, con respecto a Miami, bueno, es verdad, y aquí hay que decirlo, que Miami y China, a pesar de lo que se pueda pensar, en cuanto al trazado, al diseño del trazado, son parecidos, no son iguales, pero son parecidos. Tienen zonas que son bastante semejantes o bastante similares. También China es un circuito de alta velocidad, pero Miami quizás sea incluso un circuito de mayor velocidad que el de China. Es verdad que Miami luego tiene una zona súper revirada, súper lenta, que China tienes un par de curvas quizá que sean así, el resto ya no tienen ese problema. Pero vamos, básicamente es bastante parecido. Entonces, como veis, la evolución aquí sí se podría comparar con China en ese sentido, porque ya digo que son circuitos parecidos. Lo único que ocurre que es verdad que los condicionantes climáticos han sido diferentes, no se pueden comparar el Gran Premio de este año de China mucho con el de Miami, hay ciertas cortapisas, pero en términos generales se podría intentar, ¿no? Y por eso aquí fórmula Data Analysis, como veis, en el top speed sigue siendo, bueno, esto también es por configuración aerodinámica. Muchos equipos optaron por quitar alas directamente, a pesar de que eso iba en contra luego del desgaste del neumático. Pero como veis, el déficit mejoró de menos 5 km por hora a menos 2. Esto sí es importante porque incluso mejorando ese déficit, es decir, tu coche genera menos resistencia, el motor vamos a suponer que sigue siendo el mismo, no lo has cambiado. En la curva rápida, como veis, en la curva más rápida, menos 4 km por hora de déficit, era el tercero. Es un coche, ya digo que el McLaren es un coche que genera bastante carga en la parte trasera, es un coche que luego cuida bien el neumático. Siguen siendo terceros, pero ya son 2 km por hora de diferencia. Por eso pudieron echarle el guante, ¿no?, a Ferrari y a Red Bull. La curva más lenta aquí es donde más han mejorado. Fijaos, de menos 4 km por hora a menos 1. El coche aquí, lo que ocurre, y lo que sí creo que pasó, es que McLaren sí ponía el neumático en temperatura más rápido que otros coches y luego lo mantenía bien. Entonces en ese aspecto ganas mucho en curva lenta, porque en realidad la aerodinámica aquí en curva lenta no te da tanto apoyo como te da en curva rápida o media. Y el tiempo por vuelta, pues como veis, ha mejorado unas 2 décimas aproximadamente con respecto a sus rivales. Bueno, pues hubo una mejora clara, por eso lo pone ahí, Clear Progress, pero tienen que seguir optimizando y mejorando, por supuesto. Y aquí lo que os digo de ese aditamento que ha puesto McLaren, veis como la entrada del pontón es la entrada del pontón es parecida, es bastante parecida de hecho a la que han estado usando en las primeras carreras, pero ahora alargan, ¿no?, esa entrada, como veis, y parece como que esconden más esa entrada del pontón. Y esto hace que al final tengas que usar un flujo que sea un upwash, es decir, que vaya hacia arriba y que este carenado que estás poniendo por delante del pontón se encargue de llevarte ese flujo a la entrada de aire para refrigerar. Otros equipos optan por el diseño totalmente contrario, con la cuchara. Esta es una cuchara invertida, los otros son cucharas simples, y entonces, bueno, recogen el aire al revés, desde arriba hacia abajo. Que, repito, es algo más fácil de manejar ese flujo que el otro flujo.
¿Qué más? Aquí del amigo Doctor Offs, también otra cuenta que os recomiendo mucho, además muy didáctico. Ya sé que son en inglés, pero bueno, le podéis dar al traductor y vais también aprendiendo, que siempre es interesante. El tema, como veis aquí, el Edge Wind Slot and Flood Roof Tunneling, todo eso ha cambiado en McLaren. De hecho, han tallado el suelo ya al cambiar el difusor y al meterle este perfilado aquí, como veis, han metido como una excavación, ¿no? Podríamos decir, para que el flujo tenga un camino más sencillo y sobre todo no se frene. Lo interesante siempre en un difusor, aquí veis, os estoy señalando lo que son los canales inferiores, que serían ese y ese de aquí, este de aquí y este de aquí. Cuando el aire llega al difusor, veis como de repente pasamos de un volumen de una sección determinada a otra sección mucho más grande, la de salida, que es este cajón de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace el aire? El aire, como cualquier fluido en esa situación, se expande. Se expande y ¿qué es lo que ocurre? Pierde velocidad y gana presión. ¿Qué es lo que tú quieres realmente? Que el aire gane presión y pierda velocidad. Pero entonces, si pierde velocidad, se frena. Sí, pero como ahora tengo una boca de paso mucho más grande, no hay ningún problema. El aire sale. El problema ocurre cuando no tengo caudal suficiente o cuando no tengo energía suficiente. No he sido capaz de energizar lo suficiente el flujo que viaja por la parte inferior, o tengo interacciones que no debería de tener con flujo exterior que tiene menos energía y que está molestando en el difusor. Entonces, en ese aspecto, por eso se tallan los difusores. Por eso se le hace esta oquedad de aquí, más o menos aquí a la altura de la rueda, por la parte delantera de la rueda, para que flujo con bastante energía que viene por esa zona se introduzca y ayude a la expansión del propio difusor. Es algo que hay que trabajar muy bien, es algo que Red Bull lleva trabajando desde el año 2022 y que el resto de equipos ya poco a poco van incorporando. Aquí, como veis, introducen, ya digo, esa excavación, ¿no? Esa introducción ahí con esa forma, que no es baladí la forma, como veis también es un poco más estrechita en la parte más interna y luego se va expandiendo precisamente para lo mismo, para evitar que el aire se vaya frenando y el aire salga y se expanda correctamente. Y el wing como está situado de tal manera que ayude también a esa expansión. Si aquí la expansión se hace correctamente, el wing generará bastante carga y te ayudará bastante con la carga aerodinámica que luego tienes que generar con el resto de elementos que hay aquí, como son por ejemplo la trasera. Plano principal, como veis desde aquí abajo. Por cierto, la zona más importante en el diseño, siempre os lo digo, siempre lo recuerdo, en el diseño de un alerón es el extra 2, lo mismo que en un ala de avión. El extra 2 tiene que ser la curvatura lo más optimizada posible y sobre todo que esté limpia de aditamentos de todo tipo. Que el diseño no tenga salientes, protuberancias, objetos que distorsionen o que molesten al flujo de aire. Es lo más importante en el diseño en el diseño de un ala. Warrior, muy buena, que acabo de ver que acabas bueno, no sé si acabas de escribir o llevas ahí un rato. Yo te doy las buenas tardes igualmente y gracias por venir. Como veis, aquí tenéis también la famosa pieza diseñada. Esto es elemento FIA que está reglamentado, que hay que colocar precisamente para limpiar el tire wake, lo que es el aire sucio que genera la rueda trasera, y para evitar precisamente lo que acabo de decir, que ese aire sucio se introduzca en el difusor y me haga perder energía en esta zona. Cuanto más caudal tengamos, o mejor dicho, cuanto más potencial tengamos en el difusor, más expansión generemos en ese difusor, mayor potencial caudal tendremos también en la parte inferior del monoplaza. En los fondos planos anteriores a estos fondos, esos fondos trabajaban de otra manera. Esos fondos lo que hacían era expulsar el aire fuera, todo el aire posible, de generar un vacío, ¿no?, debajo. Y el difusor se encargaba de expandir el poco aire que pudiera quedar, de ayudar a la expansión. Los difusores eran bastante más pequeños en volumen, que estos difusores son enormes comparados con aquellos difusores, y trabajaban precisamente para sacar el aire sucio que pudiera entrar, se energizaba por debajo del
del fondo plano y se sacaba por el difusor, se expandía, etcétera, ¿no? Bueno, aquellos fondos planos, ya digo, trabajaban de una manera muy diferente a estos fondos con canalizados, ¿no? A estos fondos curvados canalizados. Estos fondos lo que hacen es alimentarse de aire por una zona estrechita, que os la estoy señalando en la parte delantera, en la entrada de la quilla del monoplaza, que tenéis las pletinas curvadas en la parte delantera del suelo, que son las que se encargan de sacar el aire sucio que pueda venir de la zona delantera del monoplaza y evitar que ese aire sucio me enturbie el aire en la parte inferior del coche. Tenemos los generadores de vórtices que me van a sellar y me van a energizar, que están en esta zona de aquí, y me van a sacar, que es el Edge Wind Slot, me van a sacar de aquí todo ese aire sucio y además me van a hacer que el aire que yo llevo por debajo en el undercut, por la parte superior del suelo, pero por debajo del pontón, ese aire lo pueda llevar bien al Wing Wing y a estas zonas de aquí, para luego alimentar, como veis, esta zona. Todo esto se hace por y para el mayor caudal posible. Es decir, cuanta más masa de aire yo sea capaz de introducir con energía, porque claro, si yo introduzco aire, mucho aire, pero resulta que no soy capaz de dar energía, al final ese aire se expande igualmente y se escapa. Lo que necesito es darle mucha energía en el fondo, y por eso es ese tallado que llevan los fondos. Por eso estas superficies que no son, o sea, si veis si nos vamos al año 2022, sobre todo las interpretaciones de cada equipo, al principio en los fondos eran bastante sencillos, no tenían mucho tallado, digamos que eran más básicos. Y ya los fondos se están complicando bastante. Tienen el escalonamiento, tienen protusiones, tienen etcétera. Todo eso con dos motivos. El primero es fundamental aerodinámico, para poder energizar todo el flujo que viaja por la parte inferior del coche. Y el segundo también obligado por el posicionamiento de los diferentes elementos de la unidad de potencia, que hay que recordar que esos elementos están justo escondidos, que no se ven aquí porque están justo por encima de todo lo que es el fondo, y esos elementos ocupan un volumen, un espacio que me van a impedir a mí hacer el canal como un canal más grande, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que también os tengo que explicar es que después del Venturi inicial, que hay aquí un Venturi, hay una expansión inicial del aire, que es necesaria para poder manejar mejor el caudal. Una vez que ya tiene esa expansión inicial, vuelve a haber un segundo Venturi más pequeño, que es en esta zona más pequeño no, menos potente, que es en la zona de inicio del difusor. Volvemos a acelerar un poquito el aire, a energizarlo, alimentamos con aire exterior que viene energizado para las paredes exteriores del difusor, y entonces expandimos ese aire hacia afuera, como siempre, hacia arriba, upwash, y hacia los lados. La explicación es relativamente sencilla, el hacerlo bien es ultra complicado. Ultra complicado. Pues bienvenido al canal Ankli and Run. Gracias por el seguimiento, muchísimas gracias por ese follow, y espero que te guste el canal, espero que lo disfrutes, y para mí es un placer seguir aumentando la familia del canal. Bienvenido y gracias por ese follow. Y como os digo, bueno, como iba diciendo, pues ahí lo tenéis. Esta es la madre del cordero de estos coches de efecto suelo. Y es por lo que insisto mucho en que no se puede comparar el efecto suelo o el diseño de aquellos Lotus de Colin Chapman y luego después las mejoras, imitaciones y mejoras, ¿no?, que se hicieron en Williams y en otros equipos. No podemos compararlo con esto, porque aunque el principio básico de funcionamiento es el mismo, hay muchísima diferencia entre un fondo curvado canalizado como son estos y un coche ala, como se denominaba entonces a los coches de efecto suelo. Muy diferente, y con resultados muy diferentes también, claro, como es lógico. Bueno, hablando de un poco de cosas un poco más mundanas, quería enseñaros las velocidades puntas para que veáis
que no todos son, es que parece todo, y sobre todo hay gente que está empeñada en que Aston Martin está fatal y está muy mal y tal. No todos son tan malas noticias en Aston Martin. El DRS ha mejorado bastante con respecto al año pasado. De hecho, ahí está Fernando, el cuarto. Es verdad que creo que se equivocaron en el sentido de quitar mucha ala para la carrera del domingo. Perdón. Pero, bueno, esto fue para el sprint, perdón. Ahí veía a Fernando que estaba había quitado ala y luego después siguieron quitando ala después para la carrera del domingo. Bueno, fue una manera de defenderse. Al final el desgaste del neumático fue alto y claro, eso, para que quieras que no te permite luchar por ciertas cosas, pero el coche va mejorando poco a poco. De hecho, en las segundas partes de carrera, generalmente cuando el depósito de combustible ya ha perdido algo más de un tercio de su capacidad, es cuando el Aston Martin empieza a funcionar un poquito mejor. Y yo sé que, claro, que venimos del año pasado que el coche hacía podio con relativa facilidad, sobre todo al principio, y que ahora te encuentras con un coche que es el quinto coche de parrilla y, hombre, te quedas un poco... Te puedes quedar un poco a cuadros, pero es que creo que el año pasado no se explicó bien las cosas. Nos empeñamos algunos en decir que el coche no era el segundo coche de parrilla, ni mucho menos. Que Mercedes y Ferrari no habían comparecido, que McLaren tampoco había comparecido al principio de temporada, y luego se vio el resultado luego después. Que Aston Martin no sabía muy bien qué había pasado con el coche, tampoco lo tenían muy por la mano. Entonces todas esas cosas han ido cambiando en este año y claro, resulta que ahora el coche está en una posición, yo creo que algo más natural. Y por cierto, gracias Pablo78 por esa suscripción con Prime. Muchísimas gracias por la suscripción, de verdad. Y no me he dado cuenta, no sé si había sonado, no sé si me había parecido, no sé, a lo mejor no lo he escuchado, no sé si vosotros lo habéis escuchado, si me podéis decir, lo digo por tenerlo en cuenta por si luego tengo que reparar algo. En principio lo probé y creo que sí sonaba, pero me queda un poquito a cuadro. Muy buena, Ecli, bienvenida. Nada, lo dicho, Pablo, de verdad, muchísimas gracias por la suscripción. Y siento no habértelo dicho, no haberme enterado en el momento. Es que no he escuchado, por lo menos yo no he escuchado nada. Como os decía, bueno, ahí lo veis. Y se nota también los coches que iban más cargados, ¿no? De ala. ¿Veis? Bueno, y también los coches que van en primera posición suelen tener también esa cortapisa, ¿no? Que como no apenas utilizan el DRS, se ven muy perjudicados en ese aspecto de la velocidad punta. Pero ya digo, es algo que Aston Martin ha mejorado bastante, lo que es la eficiencia del DRS. Pero bueno, hay que mejorar, hay que seguir mejorando y hay que seguir haciendo que el coche vaya más. Pero no he escuchado nada. Bueno, pues no sé, luego lo probaré. Por otra parte, sabéis que Ferrari ha presentado ese Underbite. Este sí es un diseño muy Red Bull. McLaren es un trampantojo entre una cosa y otra. Estoy seguro de que McLaren terminará haciendo algo parecido a esto. Como veis, es muy diferente. Ya a lo que me refería hace un rato cuando os decía la forma de cuchara o la forma de cuchara invertida. Con la forma de cuchara nosotros alimentamos de aire de arriba a abajo, de arriba hacia abajo, es decir, llevamos un flujo downwash. Lo que hacemos es que vaya por la parte del morro, vaya dibujando el morro y luego baje hacia la cuchara. La cuchara recoge ese aire, hace que sea más eficiente. Se puede reducir, se hace la famosa letterbox, el buzón de correo. Y bueno, se hace que sea más eficiente y la refrigeración es más que suficiente. Pero claro, los coches de hoy día necesitan mucha alimentación en el undercut del pontón. Y es curioso porque eso es lo que están buscando los equipos con estos diseños nuevos de la boca de tiburón. Y como veis, Ferrari parece ser, y según dicen fuentes muy fiables, el S-Duct, el supuesto S-Duct que usaba en esta zona de aquí, sabéis que supuestamente sacaba luego el aire caliente de refrigeración de la electrónica por aquí arriba, por detrás de la cabeza del piloto. Ahora parece ser que eso está cerrado. Y aquí tenéis un deflector tipo bargeboard que se coloca en la parte inferior, parecido a lo que usa Red Bull, pero en este caso es una sola pieza, por eso digo que es tipo bargeboard. Y alimenta, seguro, refrigeración del pontón, de lo que es el radiador, donde va el refrigeración de agua y aceite. Y alimenta también a la refrigeración de la electrónica. ¿Y por qué se hace con esta forma?
sobre todo porque se acerca tanto, ¿no?, a la carrocería. Bueno, pues para evitar la separación de la capa límite del aire. El aire tiende, el aire debido a su viscosidad y en ciertas zonas tiende a esa separación de capa límite cuando pierde energía. Entonces, para un flujo que viene upwash, que viene de abajo arriba, es fácil que, como he dicho antes, tienda a expandirse. Entonces, para recogerlo mejor se utiliza esa forma para que el aire entre mucho más directo, sobre todo para refrigeración, que es lo que te interesa. Ya te encargarás luego con las formas suaves del pontón y ese undercut de que el caudal de aire viaje por donde tú quieres. Y definitivamente cuando lleguen a la parte inferior del pontón, donde están ya los generadores de vórtices, esos generadores de vórtices generarán, valga la redundancia, vórtices para que hagan un pasillo, para que eviten que el aire que viaja por el undercut trate de salir hacia afuera y siga el camino marcado por el pontón para alimentar luego la parte trasera del vehículo. Entonces, este diseño no obedece a que sea solo a una copia de Red Bull, sino que es necesario cuando haces un diseño de este tipo. Por otra parte, bueno, sí, quería hablar un poco de los tapacubos. Es verdad que se ha hablado de lo horribles que son. Sí, son... A ver, estéticamente pues son... son discutibles, ¿no? Como veis, eso es una rejilla. No, o sea, eso... es básicamente una tapa, ¿no?, de fibra de carbono que se puede quitar y poner dependiendo de... Y es curioso, veis cómo lleva el guardabarro, cómo lleva lo típico, ¿no?, como los que se usaban en los coches de calle y que se ponen, esa cinta y esos guardabarros, para evitar que el agua salte hacia atrás, ¿no?, y el flujo upwash haga el resto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en esta imagen, aunque no... parece que no se aprecia mucho, pero quiero que os fijéis en dos cosas. Quiero que os fijéis en el coche de delante y el coche de detrás, que el de detrás va sin los tapacubos y el de delante va con esos tapacubos. El coche de delante levanta mucho spray, por supuesto, yo no lo voy a negar, pero si veis, abre mucho más hacia los lados ese spray, y sin embargo en el coche de atrás ese spray no se abre tanto hacia los lados, sale mucho más disparado hacia atrás y hacia arriba. Entonces me hace pensar que esta prueba no ha sido tan fracaso como algunos han querido ver. Es que y que seguramente es una buena primera aproximación con un prototipo. Ya veremos a ver cómo avanza todo esto. También es cierto, y hay que decir aquí, que los coches de hoy en día se han vuelto muy grandes, que las ruedas son enormes y que la cantidad de agua que lanzan hacia arriba y expanden es demencial. Entonces, mientras estos coches sigan teniendo este tamaño y con esas ruedas tan grandes, va a ser muy difícil reducir ese spray. Si los coches no adelgazan, no se empequeñecen, no se va a poder reducir ese spray tanto como el público quisiera. Pero bueno, esto ya digo que es una primera aproximación bastante buena en ese sentido. Se consigue expandir más hacia los lados y si el piloto tiene algo más de visibilidad hacia adelante, bienvenido sea. Aquí otra de Dr. Ops, que para explicaros lo que es por qué es tan importante el flujo upwash, aquí lo veis, nose down, leading edge, aligned with incident upwash. Es muy importante, fijaos qué curioso, porque el primer diseño de ala delantera parecido, ¿no?, que tenía ese concepto donde generas carga en la parte más interna y sobre todo generas mucho outwash en la parte exterior del ala delantera. Ese diseño se lo vimos primeramente a Sauber, bueno, entonces Alfa Romeo, ¿no? Con los coches ya de fondo plano. Claro, con los coches de fondo plano no funcionaba, no era tan efectivo porque los pontones eran tradicionales y porque no teníamos un fondo que alimentar, un fondo curvado con sus canales, con canalizado, ¿no? Que no tendríamos que alimentar. Aquí es todo lo contrario. Entonces aquí este diseño es súper efectivo y de hecho si veis todos los vehículos de Fórmula 1, todos llevan un diseño muy parecido. Este diseño outwashing, ¿veis? En el end plate. Y todo, bueno, esto se hace precisamente para limpiar un poco lo que es el aire sucio que genera la rueda delantera. Y este flujo upwash es lo que os he dicho antes. Lo que queremos hacer con el ala es levantar el aire y que luego que vaya, ese aire vaya directamente, y por eso tiene también los
esa geometría anti-dive viene bien porque tienes una sección de paso bastante interesante y sobre todo que sea pull rod en el eje delantero. Y entonces llevas el aire mucho más limpio hacia el pontón, que ahora el pontón, como tiene como el pontón está en la entrada del pontón, mejor dicho, está escondida, entonces tienes que llevar el aire hacia allí. Ahora el aire no va buscando el S, sino que tú lo energizas y lo llevas. En los diseños como el Aston Martin, etcétera, es al revés. Es un flujo que viaja un poco más bajo, se encargan los brazos de suspensión de llevarlo por arriba, todo lo que es la nariz y el chasis, llevarlo por ahí, que luego ya el flujo de manera natural vaya cayendo. En este caso no, en este caso lo hacemos al revés, lo llamamos de abajo hacia arriba. Bastante interesante. Aquí lo que ocurre es que como si tú acercas el suelo lo suficiente, generas más succión, y entonces al generar más succión tienes más potencia aerodinámica. ¿Por qué tienes más potencia aerodinámica? Por una razón muy sencilla. El suelo no genera carga positiva. El suelo lo que hace es restar. O lo que es lo mismo, generar una depresión, una carga negativa. Por otro lado, tenemos las cargas que se generan en el ala delantera y trasera, son fuerzas verticales hacia abajo. Si el suelo quita la parte proporcional de aire que hay en la parte inferior, digamos que energiza ese aire, lo acelera y se genera ese venturi, lo que ocurre es que la presión baja. Entonces, la misma fuerza que yo estoy generando en ala delantera y trasera va a ser más efectiva a la hora de presionar las ruedas hacia abajo si yo bajo la presión de ese aire que va por la parte inferior. Pensad en el aire como en el agua, como un fluido que está empujando al coche hacia arriba, que está intentando elevarlo. Si yo bajo esa presión, el fluido no tiene tanta fuerza, no me puede elevar tanto el coche y la misma fuerza que yo estoy generando en las alas va a ser más efectiva. Si mi vehículo, en el caso de Red Bull y en el caso de los coches que generan carga, genera mucha depresión con el suelo y funciona bien ese suelo, no tengo que usar alas tan acusadamente grandes para poder generar la carga suficiente que necesito. Si mi suelo no es tan efectivo, necesito usar alas más grandes o alas más potentes. Y entonces estoy generando más resistencia aerodinámica. ¿El suelo genera resistencia aerodinámica? Sí, el suelo genera resistencia aerodinámica. Todos los elementos de un monoplaza generan resistencia aerodinámica porque ocupan un volumen determinado, por muy esbeltos que sean, y entonces desplazan aire. En el momento en que tú desplazas aire, estás generando resistencia aerodinámica. En este caso, resistencia parásita o resistencia inducida, dependiendo del elemento. Pero en el caso del suelo, la resistencia que se genera es bastante pequeña si lo comparamos con los efectos que conseguimos. En las alas, tanto en la delantera y sobre todo en la trasera, es más difícil conseguir la eficiencia en el trabajo que se consigue con el suelo estos suelos de estos fondos curvados, estos fondos canalizados. Y aquí veis un fondo por la parte inferior. Veis perfectamente lo que os estaba diciendo, la energización del flujo. Veis perfectamente ese escalonamiento, que es precisamente para que el aire no se quede retenido y vaya expandiendo bien y vaya cogiendo velocidad. Perdón. Veis esos strikes, esas fans que llama la FIA, y la salida de aire. Y luego las entradas, la vorticidad, que se utiliza también para energizar ese flujo para que luego viaje a las zonas adecuadas. En definitiva, con estos fondos curvados, si se pudieran usar alas del año 2020 o 2019, estaríamos hablando de unos coches que físicamente serían rompecuellos. Pero bueno, la FIA en ese aspecto creo que con buen criterio redujo un poco el tema. De todas maneras, estos coches no están muy alejados de esos que os estoy comentando desde el 2020, pero sí, en el paso por curva esos coches de 2020 siguen siendo bastante superiores, mejor dicho, serían significativamente superiores a estos monoplazas de efecto suelo. Así que, bueno, en definitiva, pues aquí veis una imagen bastante interesante, veis ese escalonamiento, veis el Venturi, que estaría en esta zona de aquí situado, ese primer Venturi, veis como luego se hace una primera expansión del aire, toda esta zona de aquí se trabaja la expansión, y luego después aquí se alimenta con parte de aire energizado exterior y este escalonamiento para evitar que el aire, una vez que se ha expandido, pierda velocidad. Un último empuje aquí en la zona del crack pressure, que es donde se cambia la inclinación de la pared superior, y ya expansión hacia
hacia el difusor, básicamente. No estoy mirando el chat, no sé si tenéis... Yo grabando programas y otros dando clases, esto no puede ser. Muy buena, Isma. Es que, como dije que iba a venir y no sabía al final a qué hora, pero bueno, aquí estoy. Aquí lo de la rotura de Verstappen, la importancia que no se le dio en su momento. Claro, el ala no se rompió, pero lo que sí se rompió fue en ese momento que pasa ahí el coche. ¿Ves cómo destroza? Hay un destrozo bastante importante. Espera, voy a poner la imagen justo del momento. Ahí está, justo del momento en el que la rueda bota. Recordad de ayer que os dije que los recorridos de suspensión de un Fórmula 1 son mínimos. Ahí tenéis la prueba, ahí tenéis el detalle. Vamos a ponerlo otra vez desde el principio. ¿Veis el bote? ¿Veis la rueda? ¿Veis que la rueda bota y apenas tiene caída? Eso en un coche de calle no pasa. Y ahí como ese trozo de la base del volardo, veis como el agujero ese de que he hablado de repente lo abre, lo hace más grande. Claro, ¿qué ocurre? Pues que ya esa zona no está siendo alimentada correctamente y es posible que la rueda trasera esté generando problemas locales en esa zona. No es que el coche vaya a dejar de ser competitivo, pero sí pierde rendimiento, claro, como es lógico y normal. Y además en una zona que es importante, como he dicho antes, porque va a determinar la cantidad de caudal con la que voy a poder trabajar en la parte inferior del monoplaza y voy a perder carga aerodinámica realmente. Y sobre todo en un circuito donde tengo que usar alas más pequeñas, eso me puede suponer un problema bastante serio. Aquí las imágenes de Dr. Ops, ahí veis en la compresión cómo golpea el coche en la base del volardo, veis ahí el destrozo y veis ahí el agujero que genera. Ese agujero de normal tiene un diámetro X necesario para poder alimentar correctamente esa zona. Claro, aquí se ha roto y ya ni la forma ni el diámetro son los que necesitaría el equipo pues para poder trabajar con esos flujos. Aquí en la parte trasera quería enseñaros esta otra imagen también. Aquí la veis perfectamente, veis el roto, cómo está ahí esa zona dañada. Y cómo, claro, eso afecta porque hace que aumente la presión en esta zona y el difusor no funcione lo correcto que debería. Por lo tanto, estás perdiendo rendimiento. Y bueno, esto era ya lo último que creo que os quería enseñar. Y en definitiva, bueno, pues has hablado del fondo del McLaren. Sí, he estado hablando... te lo pueden decir la gente que ha estado por aquí. Hemos estado hablando largo y tendido del fondo y del difusor, de las actuaciones en el difusor. En definitiva, como os digo, pues ahí tenéis ese agujerito que le hizo a Verstappen perder esas décimas. Así que bueno, creo que Verstappen hizo un trabajo de adaptación muy bueno a esa circunstancia y en consecuencia pues por eso pudo retener la segunda posición. Leclerc le puso un poco en presión, pero no fue suficiente. Así que, bueno. En definitiva, como digo, pues ahí lo tenéis. Creo que el resumen del Gran Premio de Miami es: muchos equipos no supieron realmente cómo arreglar el coche, se volvieron un poco locos del sábado a domingo, pensando en la degradación, porque el problema en un circuito como Miami es que al no ser un circuito usado el resto del año, es un circuito que cuando te sales de la trazada está muy sucio y tienes mucho patinaje. Entonces al final el desgaste no viene por un asfalto abrasivo, el asfalto es casi de ciudad. El desgaste no viene por temperatura tampoco, viene por estrés del neumático cuando en un circuito que necesitas mucha tracción, con poca ala trasera, al final tienes ese problema de patinaje en las ruedas traseras y empiezas a generar mucha temperatura en la carcasa del neumático, en la carcasa no, perdón, en la banda de rodadura. Y bueno, al final pues claro, te comes el neumático. Se esperan mejoras de todos los equipos. Sí, Ferrari ya hemos visto, también he estado repasando un poco el underbite. De Aston Martin se esperaba suelo nuevo, si no recuerdo mal. Vamos a ver cómo les va. No me extrañaría porque además Mercedes ya presentó aquel suelo con los generadores de vórtices nuevos. Aston Martin debería presentar algo muy parecido. Así que bueno, ya veremos lo que pasa este fin de semana en Imola. Si no me equivoco es carrera tradicional, es decir, hay unos libres el viernes, el sábado el libres 3 y luego clasificación y el domingo la carrera. Vamos a dejarlo aquí.
por mi parte, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Muchísimas gracias, Isma, también a ti. Muchísimas gracias por los follow, gracias al suscriptor, a Pablo. Y nada, lo dicho, me encanta que la familia siga creciendo aquí en Twitch, a pesar de que es verdad que no estoy todo lo que me gustaría estar, sinceramente. Y os agradezco un montón, de verdad, os lo digo en serio, el seguimiento que hacéis al canal, a pesar de que no estoy asiduamente y de que no estoy todo lo que me gustaría. Así que en definitiva, pues lo dicho, muchísimas gracias de verdad por todo lo que hacéis y aportáis, y yo pues me despido ya hasta el siguiente vídeo, que